Buenas noches. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, le damos la bienvenida a esta entrevista. Pedirle de favor si nos da su nombre, cargo al que aspira y lugar de nacimiento. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Vázquez Contreras. Aspiro al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y soy oriundo de la Ciudad de México. Sí, muchas gracias. Como usted sabe, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el año pasado se discutió una acción de inconstitucionalidad contra la ley de la industria eléctrica. Y uno de los puntos hechos valer en esta acción de inconstitucionalidad era que favorecía el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad porque se ordenaba despachar primero la energía eléctrica de dicho órgano y posteriormente las energías limpias del sector privado. Esta acción de inconstitucionalidad no prosperó, pero ¿qué piensa usted entre esta tensión que se dio en este punto en específico? Es una tensión en que se tiene que acumular primero la cuestión política, depende del grupo parlamentario que tiene este interés, y después el interés de la nación. Todo el derecho puede ser interpretado. Desde mi punto de vista, donde se encuentran los intereses de la sociedad en general, es la que debe de prevalecer desde mi perspectiva. Muchas gracias. Sí, bien, respecto a igualmente un medio de control constitucional, las controversias constitucionales, sabemos que existen temas de límites entre estados y aquí un tema importante serían los derechos de las personas que se encuentran en estos límites. ¿Qué le amerita sobre estos temas que se han dado en Chiapas, Oaxaca y Tabasco? ¿Sí conoce los temas que ha resuelto la Corte al respecto? Primero que tienen que ser escuchados, se les tiene que dar el derecho de audiencia para que ellos también determinen a qué entidad federativa quieren pertenecer y escuchar sus causas, sus orígenes y hacerlo de conformidad a la legislación y habiéndolos escuchado en primer lugar. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Adelante, comisionado Andrés. Doctor, buenas noches. Gracias. Como académico destacado, quisiera escuchar su punto de vista, su postura respecto de las suspensiones que se han estado otorgando en contra de la reforma constitucional. Es muy sencillo para mí dar esta respuesta. Mi perspectiva es que el Poder Judicial no tiene facultades para otorgar estas suspensiones, toda vez de que en mi perspectiva tiene que ver con el aspecto electoral y la Sala Superior del Tribunal Federal pues es la competente. Por consecuencia, una vez que se encuentra dentro de la Constitución, creo que la Corte no es un órgano constitucional, es un órgano de legalidad hasta el momento. No tiene facultades para revisar los cambios constitucionales que han sido aprobados, porque tenemos una legislación pétrea en ese sentido. La Constitución tiene determinados requisitos para poder ser reformada y tiene que ver también con la vocación y el interés de la nación. Entonces, mi punto de vista es que no tienen facultades y ni atribuciones para ello. Gracias por su respuesta. Maestro, al ser usted también un experto en derecho penal, ¿cuál sería su balance sobre la implementación del nuevo sistema penal acusatorio que data de la reforma constitucional de 2008, de favor? Sí, en esta reforma de 2008, 18 de junio, por primera vez se insertó en nuestra Constitución el principio de presunción de inocencia, pero a la vez también nos insertaron la prisión preventiva. Entonces, desde mi punto de vista, es un problema que tenemos que resolver porque en equidad de género, en materia de equidad de género,
existen ya actualmente muchas denuncias falsas de mujeres hacia varones y en las que hemos podido acreditar que el hecho nunca existió a través de videograbaciones, y se ha prestado a este tipo de problemáticas, y creo que los jueces se sienten muy presionados por las redes sociales y por los colectivos para fallar violentando la presunción de inocencia, lo cual me parece muy grave. Creo que los derechos humanos son para todos y tenemos que respetarlos, protegerlos y hacer de ellos un ejercicio público en donde la justicia no sea la excepción. La justicia debe ser la regla. Mientras no entendamos que México pertenece a la Convención Americana de Derechos Humanos y que cedimos parte de nuestra razón, creo que estamos en problemas. Y la reforma tiene sus cosas buenas, tiene formalidad, tiene las audiencias que se desarrollan de una manera general con transparencia, pero en determinados casos, como los que le estoy mencionando, sí tenemos muchos problemas. Creo que es un avance. Muchas gracias. Maestro, tiene alrededor de 5 minutos para un mensaje de cierre para los motivos por los que se postula como aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, por favor. Gracias. En primer lugar, creo que si no participo no me puedo quejar. Si no soy parte, no tendría yo razones suficientes para poder quejarme. Me parece, en efecto, como abogado postulante, que tenemos un gran problema social en el ejercicio pleno de la justicia. Tenemos muchos problemas, sobre todo en primera instancia. El asunto es que la justicia casi es inalcanzable e inaccesible. Es la excepción a la regla. Yo como abogado postulante he visto que a veces se gana porque la contraparte simplemente no accionó debidamente, su abogado no se encontraba debidamente capacitado para ello y pierden un asunto que debieron de haber ganado. Entonces, lo que tenemos actualmente es aplicación del derecho, aplicación de las normas y difícilmente tenemos, como repito, aplicación de la justicia como un ente que nos lleve a la felicidad, a la eudaimonía que proponían los griegos en este sentido por medio del arete, es decir, la virtud. Otro de los grandes problemas que veo es que estas causas no solamente son de los poderes judiciales locales ni federales, son parte del retraso que tenemos como sociedad para conocer, saber, entender y comprender que tenemos derechos, pero también obligaciones. No estamos entendiendo los derechos humanos en el sentido afectivo, no nos ponemos en una forma de justicia y equidad, igualdad. Estamos siendo muy aprensivos y los jueces hablan a través de sus sentencias, pero los ministros hablan a través de sus doctrinas. Los ministros deben de dominar además la política y la economía para determinar qué cambios o cuáles son los sentidos de sus sentencias. Y estas permean a la sociedad de una manera general, porque es la parte más alta de nuestro sistema jurídico, y en ese sentido yo no tengo experiencia en el ámbito jurisdiccional, siempre he sido abogado postulante. Por esa razón no me inscribí como juez ni como magistrado, porque creo que las condiciones son distintas. Los ministros tienen otro sentido en sus sentencias y creo que debemos hacer prevalecer los derechos humanos integrales, sustantivos y fundamentales, sin olvidarnos de los que ni siquiera tienen el dinero para conseguirse un abogado competente que pueda ejercer sus derechos a plenitud. En consecuencia, creo que los ministros
en el futuro deben de tener una comunicación constante con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo para darles a entender a través del sentido de sus sentencias cuáles son las legislaciones que deben de modificarse y cuáles son, en qué sentido deben de ser condicionadas o condicionantes para su ejercicio. Actualmente tenemos problemas graves precisamente para entender y valorar la presunción de inocencia y los grupos vulnerables. En tales condiciones creo que tengo las condiciones para poder evaluar, diagnosticar cada sentencia, porque no es nada más emitirla, claro, es que existen precisamente seres humanos de uno y de otro lado que tienen intereses legítimos para ello. Y el derecho está hecho para darles a todos una respuesta adecuada, una respuesta que sea asequible para todos ellos, sin llegar a los extremos de imponer la fuerza. Esa sería mi condición. Maestro, muchas gracias. Hemos terminado la entrevista y solo pedirle estar atento a las determinaciones que en los próximos días tome este comité. Muchísimas gracias. A ustedes.